Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Bienvenidas, bienvenidos. buenas ¿Cómo tardes. están? Gracias. Caras conocidas, caras nuevas. Qué gusto encontrarnos aquí de nuevo y por primera vez también. Hola, Sean muy profe, ¿cómo está? bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, profe, muy bien. Qué bueno, Osvaldo. Gracias. Yo también estoy. Ella también está. ¿Sí? Ya. Ya, entonces estamos grabando. Todo listo. Entonces, me voy a presentar para todos y todas. Mi nombre es Emilio Jacob y soy docente de la Escuela Sambao, también tutor de práctica en la misma escuela. Para muchos ya nos conocemos en la práctica clínica, en la misma clínica, o en las clases virtuales que también tenemos y presenciales, donde siempre es un agrado participar y donde todos crecemos juntos, ¿no? Entonces sean muy bienvenidos y bienvenidas también a la instancia de la Escuela Sambao, que ya tenemos muchos años de seguir creciendo, ¿cierto? Junto a todo el equipo Sambao y todos los estudiantes egresados que están participando actualmente, que están ingresando, ¿cierto? A esta escuela que en sí, en mi opinión, me encanta, dado que crece como con todos juntos y en eso también integrando los conocimientos de nuestros antiguos, ¿no? Maestros, maestras, como los y las modernas, ¿cierto? Doctores, científicos, científicas, que le van aportando a la salud, a la cultura, ¿cierto? En esto el encuentro entre el pasado, el presente y un poquito del futuro, ¿no? Entonces, en sí, en esta charla, ¿cierto? El enfoque, la idea principal es mostrar un poco de este encuentro, ¿sí? Entre el pasado, ¿cierto? Que también es presente. Hoy en día la medicina tradicional de Oriente, de China, es pasado y presente. En boom, ¿no? En la actualidad y siempre creciendo con el pasar de los miles de años, ¿no? Que tiene. Como a su vez el encuentro con la medicina de Occidente, que también tiene un pasado bastante antiguo, pero que ha cambiado mucho, mucho hasta el presente hoy, donde de hecho tenemos también algunos encuentros ahí entre la modernidad, la naturaleza, ¿cierto? La tecnología y el mundo natural en el fondo. ¿Okay? Entonces vamos a ver y vamos a tomar un poquito de cada una de ellas y en sí lo que más rescatamos, como un poco de la mejor versión de Occidente, como de lo que nos entrega y nos ha entregado Oriente a través de la medicina china. ¿Okay? Entonces yo sé que para muchos de los que están acá ya conocen bastante de esto. Esperamos que igual sea un espacio donde encuentren entendimiento, ¿no? Integración. Recuerden, hay prueba el próximo lunes, no. Y para los nuevos y las nuevas integrantes, que sea un espacio de agrado y de aprendizaje. ¿Okay? Así que, sin más preámbulo, comencemos con esta charla de nutrición, dietoterapia integrativa, ¿sí? Y desde ahí, cuando hablamos de dietoterapia, el concepto de nutrición crece
como lo vamos a discutir, porque habla más de la terapia, del alcance medicinal que son los alimentos, ¿sí? Que este conocimiento viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, desde la antigua China o la antigua India u otros lugares del mundo, donde la medicina, las plantas medicinales, la fitoterapia y la alimentación crecían juntas, ¿sí? Entonces, desde ese concepto, vamos a tomar, digamos, la parte medicinal que también trae la nutrición, ¿sí? Y vamos a hablar también de lo que conocemos como nutrición hoy en día y los nutrientes, ¿sí? Como aspectos y elementos bien concretos de la nutrición. Pero también vamos a tomar algunos temas que integramos en esto como el concepto, ¿no? La práctica del ayuno. Al final comemos, nos alimentamos, pero también tenemos recesos, ciertos momentos de descanso de la comida, ¿no? A través del ayuno. Y vamos a también hablar de un mundo increíblemente grande que nos rodea, que está en todo nuestro alrededor y dentro de nosotros, y que son seres tan antiguos como la misma vida en la Tierra, ¿no? Y en el universo, que son los microbios. Como estos seres invisibles, pero que están en todos lados, alrededor y dentro de nosotros, son parte de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra fisiología, ¿sí? De la enfermedad y de la salud también. ¿Ok? Entonces eso también va a entrar dentro de lo que es la dietoterapia. ¿Vale? Entonces, lo primero que podríamos decir, ¿no? Es que, bueno, antes de entrar ahí, el fondo de esta presentación tiene mucho sentido. Este es parte de un grupo de clases que hacemos con el profesor Eduardo Gatillón. Somos compañeros de la Escuela Sambao también, de tutores de práctica y también del curso, estas de formación continua que también tenemos en la escuela, que es de fitoterapia. Entonces, este fondo lo elegimos porque representa el origen también y como la salud del sistema digestivo, la nutrición y el fenómeno que se da en el bosque, ¿no? En la selva, donde los microorganismos, ¿cierto? Los hongos, las bacterias, ¿cierto? Los protozoos, tanto como los árboles, las plantas y los animales, le dan el sustrato fértil para que el bosque pueda seguir creciendo, que es un concepto que vamos a tomar nuevamente, que es muy importante porque en el fondo si tú piensas, el jardín es fértil, el bosque es fértil, ¿cierto? Cuando hay un equilibrio entre lo que nace y lo que muere para formar el suelo fértil nuevamente, ¿sí? Solo algunas plantitas crecen sobre las piedras, pero luego de millones de años se crea el suelo fértil y tenemos los bosques. Entonces ese concepto lo vamos a llevar un poquito hacia nuestro sistema digestivo también, ¿ok? Entonces, lo primero que todo es que cada vez más, ¿cierto? Nuestro presente, nuestras ciencias van demostrando, van conociendo elementos que desde hace muchos miles de años ya tenían las medicinas ancestrales, que era que la mente, las emociones, los órganos internos, la fisiología, ¿cierto? Hasta los intestinos no estaban separadas, ¿sí? La mente, la función y el órgano, la materia no estaban separados, sino que formaban una entidad que promovía la salud y la vida en los seres vivos, ¿sí? Entonces, desde ahí, la nutrición o la dietoterapia se expande mucho más allá de solo como y engordo, estoy flaquito, ¿no? Y punto, comer porque tengo hambre, ¿no? Sino que va mucho más allá. Y en sí, estas medicinas ancestrales hablan de que en los intestinos, en nuestros órganos, en nuestro corazón,
yace el bienestar, yace, digamos, la claridad de la mente, ¿sí? El bienestar emocional, tanto como la energía, digamos, me siento bien, me siento con energía, o me siento cansado, me siento pesado, ¿no? Como también me siento triste o depresivo, más allá de lo normal, ¿sí? O tengo mucha ansiedad, insomnio. Entonces, desde ahí, Occidente ha crecido un poquito más y nos ha entregado también herramientas para volver a tomar este conocimiento tan ancestral y, digamos, como validarlo hoy en día. Entonces, por ejemplo, vamos a conocer un concepto que es muy simple, pero que es tan profundo a la vez, que es el eje intestino-cerebro, ¿sí? Que ese es un concepto moderno, aunque antiguamente ya los chinos, por ejemplo, hablaban del corazón y el intestino delgado, ¿cierto? El espíritu y el corazón y el intestino delgado o el intestino grueso y los pulmones como entidades donde se encontraba también el bienestar de nuestra parte psicoespiritual, ¿sí? Entonces, desde ahí, y hoy en día a través de las ciencias hemos encontrado elementos súper concretos de esto. Entonces, en sí vamos encontrando que si hay por ejemplo, hay un detrimento de la salud intestinal, hay inflamaciones crónicas en los intestinos, ¿cierto? Hay procesos de alergias alimentarias, hay procesos de desbalance nutricional que llevan a un malestar de los intestinos, y eso inmediatamente va a repercutir en un malestar psicoemocional al mismo tiempo que en el desarrollo de muchas, o podríamos decir casi todas las patologías, digamos, modernas, ¿no? Que padecemos. Claramente hay unas un poquito más lógicas, quizá, aunque depende del país, se aplican los protocolos lógicos y en otros no tanto, pero en el fondo la diabetes, la hipertensión, ¿cierto? Como tener el colesterol alto, los trastornos metabólicos, pero esto sigue creciendo y vamos encontrando las enfermedades autoinmunes, las enfermedades psicoemocionales, ¿sí? Las enfermedades degenerativas, que también, al parecer, su raíz número 1 se va a encontrar en la poca o en la mala salud intestinal que se va desarrollando a largo plazo, ¿cierto? Pero que se va generando día a día, al fin. ¿Ok? Entonces, si vemos un poquito como la comparación también entre estas dos visiones, entre estos dos encuentros, esta es una imagen del libro de nuestro querido doctor Wang, que es uno de nuestros maestros de la medicina china, ¿cierto? Donde en sí la visión de Oriente siempre se ha parecido más a la naturaleza, digamos, observable, ¿no? Palpable, las montañas, las nubes, los lagos, los ríos, ¿sí? Como este ecosistema natural, también así es nuestro ecosistema natural de nuestro organismo, ¿sí? Y en Occidente, digamos, la versión de Occidente bien moderna, porque ahí vamos a hablar que Occidente ha cambiado mucho, ¿no? Pero la visión de Occidente es más, cierto, separatista, es más de que esto funciona con aceite, esto funciona con fuego, ¿cierto? Aquí gira la maquinita, en el fondo, un cuerpo, un organismo, más máquina, ¿sí? No en un sentido negativo, pero en sí como bien funcional. Si tú le echas aceite, está listo. Y las emociones probablemente son otro tema, ¿cierto? En cambio, Oriente siempre integró la emoción a la función y al órgano en cuestión, ¿ok? Como al clima, ¿sí? También podríamos ver que nuestro organismo, digamos, son climas, ¿no? Hay personas más áridas, hay personas más húmedas, ¿cierto? Hay personas más soleadas, hay personas más nubladas también, y parte de nuestro cuerpo también le pasa eso, ¿ok? Entonces, la visión occidental nos entrega una
una visión muy precisa, muy detallista, así como es el microscopio o el telescopio espacial que puede ver galaxias a miles de millones de años luz. Entonces, es tan precisa, incisiva, que se centra en analizar cuantitativamente lo que llamamos nutrientes, ¿sí? O micronutrientes, minerales, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. Entonces esta es la versión moderna, modernizada, luego de la química, el microscopio, etc. Por eso también es bien moderno. Y en sí nos aporta mucho hoy en día cuando conocemos, por ejemplo, qué pasa cuando nos falta alguna vitamina, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no comemos de estos alimentos? Entonces, nos entrega herramientas también para saber qué nos puede faltar y cómo podemos mejorar eso, ¿sí? Como una visión ortomolecular de la nutrición, ¿sí? Y desde ahí la salud, ¿sí? Completarnos con todos los nutrientes que necesitamos en balance, ¿ok? Por ejemplo, la OMS dice en sí, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo, ¿sí? Bien cuadradito, centradito a los nutrientes, ¿cierto? Necesitamos ciertos elementos, si nos faltan, entramos en desnutrición, y así. En cambio, por ejemplo, en la medicina oriental, se enfoca en un concepto de las cualidades de los alimentos, las cualidades de las plantas en relación al yin y al yang, ¿sí? Y desde ahí se aprende y se estudia la naturaleza térmica, los sabores, los métodos de cocción, y cómo estos elementos, ya sean plantas medicinales, minerales o alimentos, influyen en nuestra salud y cómo mantener esa salud también, ¿sí? Entonces, veamos dos frases también de maestros antiguos, ¿no? Por el lado de China tenemos a Sun Simiao, después de Cristo, ¿cierto? Más o menos en el 500, el 600, después de Cristo, en donde dice, la dietoterapia debería ser el primer paso para tratar una enfermedad. Solo si es insuficiente, debería uno probar con medicamentos. Entonces un Simiao, de hecho, era así como un genio, ¿no? En su área de la fitoterapia, las plantas medicinales, la nutrición, la medicina china, etc. Y nos cuenta esto, ¿sí? Tenemos ahí 500 años después de Cristo, que en el fondo la alimentación es lo primero, ¿sí? Veamos acá una frase de Hipócrates, que se le dice, ¿no? Como padre de la medicina. Aquí ya estamos antes de Cristo, unos 300 y tantos años antes de Cristo. Es como su amigo ancestral de Sun Simiao, que también compartían conceptos muy similares, donde dice que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y de hecho Hipócrates también era, por lo que se sabe, bien reacio a dar remedios o medicamentos, sino que también creía en la capacidad innata de los animales, de los organismos, de sanar, o sea, facilitarle la sanación al organismo, ¿sí? Y desde ahí, a través de lo primero, que es la alimentación y los hábitos, ¿ok? Muy parecido o en el fondo la misma cosmovisión de muchos siglos en Grecia y por otro lado en China, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado hoy en día? ¿Qué ha cambiado tanto? Siendo que el padre de la medicina era súper holístico, ¿cierto? La medicina occidental se ha ido más, ¿cierto? En general, por tratamiento con medicamentos, ¿sí? No a través de una promoción de la salud y de la nutrición, a la alimentación balanceada. Da lo mismo sea cual, a través de los elementos o a través de los nutrientes, pero en sí, frente a las enfermedades más comunes que tenemos hoy en día, este mismo principio que desde tan antiguo se ha dicho, debería ser digamos, la piedra angular para sanar. Y muchos científicos, científicas, ¿no? Organizaciones, ONGs,
están dándole más fuerza a que nuestra cosmovisión del pasado vuelva a tomar fuerza en este presente que está un poquito más aislado y separado de la promoción de la salud, ¿sí? Entonces, solo el remedio debería ser necesario si es que todo lo demás, ¿no? Dado principalmente por la alimentación y los hábitos, no han funcionado. Ahí recién se usa la droga, la planta medicinal o el medicamento sintético, ¿no? En el caso de Occidente, digamos. ¿Ok? Entonces, desde ahí vamos a ver un poquito digamos, una pintura de Netter, que es un anatomista, pero sorprendente, respecto a la anatomía o a la conformación de lo que conocemos como el sistema digestivo, ¿sí? Que es un pintor, pues como pintura al óleo, imagínate, tiene un libro de puros cuadros de anatomía precioso. Entonces, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es un concepto que es fundamental a la hora de entender el origen de estas enfermedades, ¿sí? Lo que vemos acá es algo que se conoce como el sistema portal o la vena porta hepática. Me dice, ¿qué es la vena porta hepática? Entonces, la vena porta hepática es todo este sistema de vasos sanguíneos, ¿cierto? Que son venas, o sea, venas llevan la sangre en esa dirección, ¿cierto? Desde los intestinos hacia el hígado, desde el páncreas, desde el bazo, desde el estómago, hacia el hígado. Y en el fondo, todo lo que pasa en tus intestinos, ¿cierto? Todo lo que ahí llega, todo lo que ahí se fermenta, todo lo que ahí se absorbe, todo lo que ahí sucede y entra a la sangre, le llega al hígado, ¿sí? Entonces, el hígado es el primer órgano en recoger toda la sangre que viene de estos órganos, incluida partes del páncreas, del bazo, ¿cierto? Del estómago, y así, hasta la última parte del intestino grueso, ¿ok? Entonces, vemos que cada vez hoy en día vemos muchas enfermedades ya como avanzadas, vemos enfermedades de la sangre, enfermedades del hígado, vemos enfermedades de la vesícula, vemos enfermedades autoinmunes del cerebro, etc. Y en el fondo, si nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestras células se nutren de la sangre, ¿de dónde viene la sangre? Pues, entonces, la sangre viene y se forma, y se construye, y se destruye en el hígado, ¿sí? Entonces, la sangre con alimentos y con elementos de los intestinos es trabajada, rejuvenecida, es procesada, es administrada por el hígado y luego enviada al corazón y luego a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, desde la antigua China vemos al hígado como un órgano muy importante en todos los procesos y en relación con todos los órganos, ¿sí? El concepto de la sangre del hígado, el yin del hígado, el viento del hígado, todo eso. Y vemos hoy en día que eso sigue expresándose y sigue sucediendo, pero con una mirada o con una, digamos, desde la ciencia occidental, ¿no? Entonces, en el fondo, si en los intestinos se genera enfermedad, se genera inflamación, lo primero que va a hacer es que el hígado va a empezar a enfermar también, y de ahí la sangre. Y la sangre fluye por todo el cuerpo y empieza también como una seguidilla de fenómenos de estancamiento de sangre, de desnutrición de tejidos, de inflamación sistémica, ¿cierto? Y más allá, ¿ok? Entonces, todo lo que nosotros comemos y nos echamos a la boca va a llegar a los intestinos, va a tener ahí toda una preparación, un procesamiento, y luego estos nutrientes llegan al hígado para llegar a todo el cuerpo. Entonces, así como sanamos los intestinos, podemos sanar al hígado,
y desde ahí vamos sanando la sangre y vamos sanando los tejidos. ¿Sí? Podríamos decir que ese es uno de los enfoques, ¿no? Ahora, la otra parte, increíblemente importante, es el fenómeno de que en nuestro intestino no solo es nuestro, ¿sí? No podríamos decir que es nuestro, pero está convivido, vivimos en armonía o no, con 10 veces más células de las que forman nuestro cuerpo, que son las bacterias, los hongos, y también se incluyen los virus, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro intestino, y no solo ahí, sino que en todos lados de nuestro cuerpo, pero sobre todo en los intestinos, aparece el concepto de la microbiota, ¿sí? Entonces imagínense que dentro de nuestros intestinos viven millones de especies de seres distintos, así como espíritus del bosque, enanitos, vacas chiquititas, animalitos microscópicos, etc. Y que entonces, cuando nosotros nos alimentamos, no solamente alimentamos nuestra sangre y nuestro hígado y nuestro cuerpo, sino que también alimentamos a estos seres o para bien o para mal, digamos, ¿sí? Comemos algunas cosas y unos crecen, comemos otras cosas y otros crecen y otros disminuyen, ¿sí? Es como un gran bosque, una gran fiesta de seres vivos e invisibles. ¿Sí? Imagínense, 10 veces más de los que son nuestras propias células y 100 veces más de ADN, ¿sí? De hecho, nuestro propio ADN es como el 0,1% de todo el ADN que forma nuestro ser completo. El 99% del ADN es ADN de estos microorganismos. Entonces, de ahí cada vez se va entendiendo la gran importancia que es favorecer una buena simbiosis con estos seres, porque de ahí va a venir, de hecho, inmediatamente digamos, una interacción con nuestro sistema inmune, ¿sí? Y también con nuestro sistema endocrino. Entonces, van apareciendo esta relación intestino-cerebro, pero también intestino-sistema endocrino y intestinos-sistema inmune, ¿sí? Hay muchos ejemplos cada vez más, apareció hasta en el Megavisión, cómo distintas personas habían dejado de enfermar de amigdalitis, de faringitis, de gastritis y de todas estas enfermedades que también son muy comunes, sobre todo la gastritis, que es súper común y lamentablemente pasa bien desapercibida. Cómo sanaban estos procesos al incorporar alimentos naturales, fermentados, más fibra, más vegetales, ¿cierto? Sanaban su microbiota y sanaban su deficiencia inmune o su, digamos, malestar. Como hay otros casos en donde enfermedades autoinmunes encontraban su mejoría o bien su prevención, promoviendo una alimentación más natural que promoviese la flora intestinal, ¿sí? O la microbiota, ¿ok? Entonces, desde ahí, y volviendo un poquito hacia atrás, vamos a ver este concepto que con Eduardo nos gusta mucho, que es el concepto de mi compost interior, ¿sí? Mi compost. Este compost, no sé si alguna vez han hecho compost o vermicompost, que es con lombrices, pero en el fondo el compost es algo tan maravilloso que en el fondo es cuando los vegetales mueren y se pudren, también los animales, ¿no? Pero generalmente el compost se hace de vegetales principalmente, pero cuando imagínate, en nuestro compost los vegetales se pudren, los microorganismos los pudren, se transforman en humus, en tierra fértil llena de nutrientes y minerales, ¿sí? Entonces, este mismo humus es el humus que se crea en los bosques, que se crea en las selvas, pero no se crea... ¿Me corté? ¿Me veo bien, Noemi, Marta? estás ahí. Se Sí, escucha bien. se Sí, escucha se bien. escucha. Te escuchamos Ya. súper bien. Gracias. Entonces, este mismo humus que se genera en los bosques, en las selvas, ¿cierto? En el bosque nativo, por ejemplo, es el que le da
le da nueva vida al bosque, ¿sí? Entonces el bosque muere, una parte del bosque, se pudren los animales, se pudren las hojas, y luego el bosque crece más firme, más fuerte. Entonces de la muerte la vida, de la putrefacción la vida y la salud, ¿sí? Pero es una putrefacción que es armoniosa, es saludable gracias a que los organismos están en balance, ¿sí? Entonces, de ahí a que aparece una frase, ¿no? Muy interesante que dice, claro, somos lo que comemos, ¿cierto? Esa es bien conocida. Una maestra tibetana también decía, pero también somos lo que somos capaces de digerir, ¿sí? Porque claro, si yo como trigo, ¿cierto? Y me hace bien, mi cuerpo también está hecho de trigo, ¿sí? Pero si yo como trigo y me da celiaquismo y alergia alimentaria y el intestino delgado sufre y se quema y se daña, ¿no? Entonces, claramente yo no puedo digerir el trigo y no puede ser parte de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, somos lo que comemos y de ahí muy importante a elegir de qué queremos estar hechos. ¿Queremos estar hechos de galletitas Oreo o queremos estar hechos de brócoli, de tomate, ¿no? De albahaca, ¿sí? De semillas, de algas, ¿ok? Entonces, ahora, ese concepto es muy importante porque también nos llama a descubrir mi alimentación, ¿sí? Hoy en día no se imaginan la cantidad de personas alérgicas al trigo, por ejemplo, que es un alergeno igual importante, el trigo moderno, igual que el maní, también pueden ser muy nutritivos, pero son más delicados, ¿sí? Entonces, ir descubriendo mi alimentación, también qué es lo que no me hace bien y qué es lo que me hace mejor. Y en eso, por ejemplo, los microbios van a ser fundamentales a la hora y la capacidad de digerir, o sea, la salud intestinal, los intestinos sanos, con una buena microbiota, entonces eso va a favorecer la digestión, ¿sí? Mi digestión. Y al parecer el secreto principal de esto es consumir muchas fibras, ¿sí? Muchas fibras vegetales, variedad de vegetales, variedad de semillas integrales, ¿sí? Y de ahí a no caer en el problema de comer alimentos refinados y bajos en fibra, ¿sí? Entonces, de hecho, si ustedes intentan hacer un compost con galletitas Oreo, con paracetamol, con, no sé, con vienesas y eso no se va a hacer, ¿sí? Se va a podrir súper mal, ¿sí? En cambio, si haces el compost de vegetales, hasta con productos animales, sí se va a formar, ¿sí? Pero sobre todo tiene que tener mucho vegetal, eso es lo principal, ¿ok? Y de ahí, de los alimentos también una buena hidratación, claramente fundamental una buena hidratación, estamos hechos de agua, ¿cierto? Y Oriente nos entrega también la sabiduría de los 5 sabores para regular nuestra fisiología, ¿cierto? Nuestro chi del vaso, de los órganos, ¿sí? Y de ahí nuestra salud también. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? Pero en general vamos a ver que hay sabores que se van a relacionar con que crezcan mucho ciertos microbios y controlar también la población de microbios, ¿ok? Entonces, para ver un poquito este concepto, ¿no? Están los microorganismos, que son invisibles, son como espíritus, ¿no? Que no se ven, pero ahí están, y te hablan por la noche, y de día, y suenan, hacen borborismos y todo, ¿cierto? Los microorganismos, cuando están en comunidad con otros microorganismos, en un entorno, por ejemplo, en nuestro intestino, se va a llamar la microbiota intestinal, la microbiota de la piel, la microbiota de la boca, por ejemplo, ¿sí? Y el microbioma va a ser toda la comunidad en un entorno específico, con condiciones ambientales, sus interacciones entre ellos y otros, ¿sí? Entonces se puede llamar microbiota o el microbioma también así de cada parte de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, como habíamos visto antes, estos pobladores, ¿no? Van a formar junto a nosotros este eje intestino-cerebro,
Y aquí vemos entonces, este eje está formado por, digamos, el microbioma intestinal, la salud del sistema digestivo, el sistema nervioso del sistema digestivo, que se llama sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? El neurovegetativo, el sistema neuroendocrino, que regula las hormonas de la inflamación, las hormonas del metabolismo, etc. El sistema neuroinmune, lo mismo, y el sistema nervioso central. O sea, voilà, está todo en relación, ¿sí? Y desde ahí, entonces, cosas tan simples como un neurotransmisor, como la serotonina, por ejemplo, o el triptófano, si hay un desbalance entre los intestinos, la nutrición, los microbios, por ejemplo, hay una inflamación crónica intestinal, eso simplemente va a afectar directamente a que haya suficiente transformación y creación de serotonina, y eso inmediatamente nos va a generar una situación de malestar, por ejemplo, de intranquilidad, de incapacidad de sentirnos en paz o tranquilos. Pero también, asimismo, cuando hay una desarmonía entre los microbios y el sistema inmune y el sistema digestivo, entonces se pueden generar inflamaciones que empiezan a expandirse. En el fondo, una inflamación crónica intestinal, se va a inflamar el hígado, se van a inflamar los vasos sanguíneos y va a empezar a inflamarse el cuerpo entero, y vamos a tener mucha más secreción de elementos inflamatorios, ¿sí? Eso es algo que se le está dando mucha importancia en relación a todas las enfermedades inflamatorias que hay hoy en día, que son prácticamente todas, ¿no? Se inflama el cerebro, se inflama el hígado, se inflama el páncreas, ¿cierto? Se inflaman los tejidos, se inflaman las articulaciones. Entonces, vemos que gran parte de la raíz de todos de estas patologías, ¿no? O bien de nuestra salud, la raíz va a tener que ver con todo lo que sucede en los intestinos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando no cuidamos nuestra microbiota, cuando no nos alimentamos con suficiente fibra, no nos alimentamos bien, que eso ya nos va a dar desnutrición, ¿sí? Pero aparte, caemos en el uso crónico constante de antibióticos, ¿sí? Puede pasar eso en nuestros intestinos, ¿sí? En el fondo se deforestan, se daña, se inflama, el bosque se quema, ¿no? De hecho, eso mismo pasa muy claramente solo con el celiaquismo, donde hay este daño en el intestino delgado, ¿no? Pero también sus microorganismos se van a dañar, los lactobacilos que viven en el intestino delgado, por ejemplo, van a morir, ¿sí? Son como los ciervos del bosque, una cosa así. Entonces, de ahí a que cada vez las personas de ciencia moderna, digamos, van diciendo, ojo, sí, no usemos tantos remedios, tantos antibióticos, y vamos dándole fuerza a facilitar al organismo a sanar a través de una mejor alimentación integral y mejores hábitos. ¿Ok? Entonces, de ahí los invito, ¿no? a cuando se alimenten, ¿cierto? Vayan pensando en esto. También me nutro a mí mismo, pero nutro a los seres que viven dentro mío y que somos parte de esta gran comunidad, de esta gran esfera de vida, ¿no? Que somos nosotros. ¿Ok? Y a ellos les encanta la fibra. Es como que la mayoría fueran vaquitas, conejos, ciervos, ¿no? Pero así invisibles. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito de las dos visiones, ¿sí? Le pusimos el nombre de nutrición como cuantitativa, a la de una mirada más occidental, ¿cierto? Y cualitativa a la mirada oriental, que ambas son ciencias igual, ¿ok? Ahora, independiente de la mirada que tengamos, nos vamos a encontrar mucho en esta dicotomía. A ver. ¿La pizza o el brócoli? Entonces, de ahí a que básicamente
podemos comer de todo, ¿no? En nuestras bacterias también se comen todo, nuestros hongos también, pero sabemos que si comemos mucho de este lado izquierdo, ¿cierto? Como ese mundo tan amarillo, tan blanco, las harinas, ¿cierto? Las grasas, los alimentos procesados, etcétera. Entonces, vamos a tener problemas, ¿sí? Y cuando vayan conociendo más también, como este documental muy bueno de Tripas Corazón se llama, después les puedo compartir los links de estos documentales, nos habla que, claro, si tú comes hamburguesa y pizza, eso, claro, te va a generar nutrientes, que acumules ciertos nutrientes en tu sangre, ¿no? Pero también los microbios se nacen y se desarrollan en pos de esa comida. Entonces después uno anda con un montón de ansiedad por el dulce, y todavía no está diabético y no sabe por qué. Y claro, tus microorganismos, y ya se ha demostrado esto, también te piden cosas, ¿sí? Nosotros a veces pensamos, a ver, nosotros llevamos la batuta aquí, los que estamos aquí dentro de la cabeza, pero no es tan así. Esto de los dos cerebros es totalmente real. Pensamos con el estómago, sí, todos, ¿sí? Como pensamos con el cerebro también, y con el hígado y con los pulmones, ¿ok? Entonces, cuando nos vamos más hacia el camino de los alimentos naturales, ¿cierto? Que no están procesados, ¿sí? Que están así casi como llegaron al mundo, los vegetales, desde las flores hasta las raíces, desde los frutos y las semillas y los tallos, como las algas, hasta los hongos, ¿no? Mientras más abundemos eso, que está acomodado por Dios y la naturaleza y la deidad y el jardín del Edén, ¿cierto? Es ahí donde más vamos a encontrar salud, y nuestros microorganismos también, y finalmente todo nuestro ser, digamos, holístico, ¿no? Nuestro ser, digamos, que va más allá de este cuerpo visible y tangible, ¿ok? Entonces, es ahí el balance. Podemos comer de todo, sí, pero debemos en verdad abundar mucho más lo natural, o cómo vinimos al mundo, cómo vinieron así las frutas, ¿ok? Las verduras y todo eso, ¿vale? Ahora, dentro de eso, también cada vez vamos conociendo más, de a poquito, qué alimentos son más nutritivos, para qué o cómo, y ahí vamos a ver solo una pinceladita, ¿cierto? Todo esto, nuestros compañeros de Sambao ya lo han visto en Fisiología 1, en Medicina Interna, en Dietoterapia, ahí también lo pueden ver, digamos, es como lo que enseñamos en nuestra escuela. Vamos a dar una pinceladita a esta parte de fisiología, ¿no? Que es la parte bien concreta de los nutrientes, ¿sí? Solo para darles algunos tips y motivación para que sigan aprendiendo, ¿sí? Pero en general, no sé, si uno pregunta, a ver, ¿qué cerebro me gustaría tener? El del helado se ve apetitoso, pero no me gustaría tener un cerebro de pan y de helado, ¿no? Preferiría un cerebro de arándanos y de brócoli y de cosas por el estilo, ¿no? Entonces, más que metafórico, es bien real, ¿sí? Por ejemplo, el documental de la DW, que habla de nuestro cerebro, lo que comemos, como muchos otros, finalmente termina pasando así. Mientras más harinas, mientras más cosas refinadas comamos, la patología llega hasta la degeneración cerebral, ¿sí? O sea, las neuronas se dañan, se enferman, la mielina de las neuronas también se afecta, ¿sí? La sangre se afecta, todo lo demás se afecta al final, ¿sí? Y en general esta comida no tiene antioxidantes, ¿sí? No tiene tantos microelementos, vitaminas, etcétera. Puede tener harta grasa, proteína, puede tener azúcar, pero de lo más importante carece en general, ¿sí? En cambio, si vemos esta otra parte entre los arándanos, las moras, los pimentones, el brócoli, las semillas, etcétera, vamos a tener todos los elementos que necesitamos, los que antioxidan, los que nutren, los que limpian, los que reparan, ¿sí? Y eso no lo vamos a encontrar en sí en los alimentos industrializados, ¿sí? Entonces, en general, nosotros siempre queremos, digamos, consumir alimentos que sean ricos en lípidos, en proteínas, en glúcidos, en vitaminas, en minerales, etcétera. Y de ahí solamente vamos a revisar algunos pequeños detalles
¿sí? Para motivarlos a seguir aprendiendo, que es que dentro del mundo de las grasas y los aceites, no todos funcionan igual o igual de bien con nosotros, y sobre todo nuestro hígado, ¿sí? Que es el encargado de transformar las grasas y generar todos los elementos para la construcción del cuerpo y la sangre, etc. Entonces, el hígado recibe grasas, y cuando las recibe, dice, bueno, a ver qué hago, ¿construyo o la guardo? ¿Sí? Porque me sobra. El problema es cuando ya sobra tanto, que ni siquiera el hígado, que es súper organizado, sabe qué hacer. Y empieza a quedar la embarrada y se vuelve graso, se afecta, se enferma la vesícula, la sangre, las arterias, etc. Entonces, en general, ¿cómo ayudamos al hígado a construirnos? ¿Sí? A partir de las grasas que principalmente son insaturadas, ¿sí? Porque las saturadas las hacemos como si nada, las creamos nosotros. Y de las insaturadas hay algo muy importante, que en general, no todas las grasas porque sean insaturadas son súper buenas, ¿sí? Todo, en el fondo la dosis hace al veneno, ¿sí? Todo elemento, todo nutriente tiene una dosis que va a ser saludable o no. Y estas imágenes están muy lindas porque nos muestran puros alimentos integrales, ¿sí? La palta, son frutas, los pescados azules o el salmón, las truchas, los jureles, la chía, las almendras, ¿no? Esto está súper bueno y todo es súper nutritivo, ¿no? Pero nada de acá está refinado. Son fuentes de aceites esenciales muy buenos, en balance en general, en donde nosotros vamos a intentar siempre a conocer más las fuentes de omega 3. ¿Sí? Ya les voy a hablar por qué. ¿Okay? Porque hay muchas fuentes de grasas, de aceites. Pero en general, los omegas más fáciles de conseguir son los de la familia del omega 6. Y que es súper importante para tener la piel sana, humectada, para generar hormonas, para ayudar en la formación de células, tejido conectivo, etc. Pero pasa que nosotros usamos aceites refinados, ¿cierto? El aceite de maravilla, el aceite de soya, el aceite de oliva son aceites refinados, están prensados y concentrados. Y cualquier cosa que está refinada puede darnos una sobredosis. La sal, el azúcar, esa ya sabemos que sí. La harina también, ¿sí? Pero los aceites también. Entonces, en general, nosotros queremos más omega 3 y no tanto omega 6. Y el omega 3 es muy importante, como acá aparece, es muy importante para cuidar al sistema circulatorio, para regular la inflamación y para formar tejido nervioso y mantener el cerebro, ¿sí? Y principalmente hay un omega 3 muy especial, que viene listo, viene hecho, viene como ya listo, de los alimentos del mar. Entonces las algas, los peces, los alimentos del mar tienen esta especie de omega 3 que se llama DHA, o tiene gran cantidad de que es especial para la salud del sistema nervioso. Ahora, las semillas y otros alimentos, como veíamos, como la palta, ¿no? Las legumbres, también van a tener omega 3. Y en general, se sabe hoy en día que, por ejemplo, hay que comer más omega 3 y menos omega 6, aunque sean aceites, digamos, insaturados. Si a nosotros se nos pasa la mano, digamos, se nos pasa la dosis con el omega 6, por ejemplo, con el aceite de maravilla, eso que empieza a generar una inflamación sistémica, sobre todo a nivel del hígado, ¿sí? Que tiene que, no sabe qué hacer con tanto aceite. Imagínense que antes no existía el aceite prensado, tanto aceite, solo comíamos semillas, animales y algas, etc. Entonces, como un tip, por ejemplo, hay que consumir menos aceite de maravilla, menos maní y más algas, linaza, nueces, palta, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, y eso incluye de todas las formas del aceite. Por ejemplo, si tú usas el aceite, digamos, de maravilla en la ensalada, igual, aunque esté crudo. Si lo usas para freír, también peor, porque ahí ya rápidamente tú comes mucho aceite de maravilla, mucho omega 6. ¿Okay? Entonces, aunque sean aceites vegetales, debemos intentar disminuir la dosis de omega 6 y aumentar la dosis de omega 3. Sí, en general les recomiendo que lo busquen aquí, ¿no? O sea, pueden usar los suplementos de omega, pero tiene algunos detalles, ¿no? Con qué se come, con qué se toma, ¿sí? Para aprovecharlo mejor. Porque también es una refinación, cualquier suplemento es una refinación. En cambio, la naturaleza nos da, gracias a su sabiduría, pero infinita y tan antigua como es la vida, nos da todo esto en balance ya. Tú comes nueces, y si se fija, las nueces parecen como un cerebro, ¿no? Tú abres la nuez y es como los dos hemisferios, ¿no? Entonces, más nueces, menos girasol, más nueces, más chía, más linaza, más almendras, menos maní. ¿Okay? Yo eso. Sorry, ¿Sí? disculpa, una pregunta. Hola. Hola, Luz. Hola. Profe, ¿por qué el maní? Si el maní igual supuestamente es como una legumbre, ¿o no? Es que el maní es un tubérculo, es como una papita así que crece en vainas, ¿no? Ay, Digamos, se toma como fruto seco porque se parece mucho a un fruto seco, pero claro. es un tubérculo seco, digamos, y tostado en Ya. general, ¿sí? El maní es súper nutritivo, tiene poco almidón, tiene como un 15%, tiene un montón de proteínas, como un 25 y casi 50% de grasas, ¿sí? Y grasas insaturadas. El tema es que, aparte de que el maní tiene ese detallito de que a algunas personas no les cae muy bien, el maní tiene muchos omega 6, entonces un poquito de maní es suficiente, ¿sí? Digamos, si comemos mucho maní, es muy cálido, cuando se entiende ese concepto, ¿no? He visto los frutos secos son cálidos, entonces si uno come mucho también te puede generar como un exceso. El maní tiene eso, digamos, principalmente porque te va a dar más o mucho de estas moléculas, pero es súper nutritivo, o sea, el maní es un gran alimento, es tan rico también, pero tiene su dosis, ¿cierto? Y su forma, en el fondo. ¿Okay? En cambio, las nueces y las almendras se entiende que tienen una proporción y como un balance entre omegas, magnesio, minerales, etcétera, más saludable, ¿sí? Es más difícil pasarte de omegas con nueces y almendras que con el maní, ¿sí? Pero de todas maneras no te comes ni medio kilo de nueces ni de maní porque es una sobredosis, dado que los frutos secos son súper nutritivos. ¿Okay? Gracias. De nada. ¿Vale? Entonces, eso en general. Los invito a leer más sobre los omegas, sobre los alimentos que tienen omegas, y si usan suplementos, que aprendan bien cómo usarlos, no pasarse con la dosis o con qué mezclarlos para sacarles el mejor provecho. ¿Ok? De las azúcares, ya se habla mucho de esto, ¿no? Vamos a darle ahí algún tip, que es la idea como para recordar, que es esta frase que elegimos con Eduardo, ¿no? En el fondo, si nosotros queremos hacer una fogata que nos abrigue toda la noche, no se va a hacer con papel, ¿no? Sino que se tiene que hacer con madera. Entonces, ese mismo concepto lo podemos aplicar a la glucosa o al almidón, a las azúcares, a las fuentes de azúcares o a los alimentos que nos dan energía, ¿sí? Que esa energía viene del sol. Entonces, en general, es importante que en general queramos fuentes de energía que se quemen más lento, ¿sí? Y eso va a estar muy ligado a que sean más integrales y no refinadas, ¿ok? Entonces, refinado igual se quema súper rápido, igual papel. Integral es más madera, ¿cierto? Tiene más fibra, tiene el germen, tiene todo eso. Las azúcares simples también que están más disponibles en los alimentos refinados es como quemar papel, ¿no? Es lo mismo. Y en eso se genera mucho malestar metabólico en general, ¿sí? Es mejor elegir fuentes de carbohidratos complejos, integrales,
que se demoren un poquito más en combustionar para que nos den más energía lenta y favorezcan la microbiota al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, azúcares con poca fibra no son muy buenas, o cuidado con la dosis, versus la que tiene suficiente fibra que podemos usar más, ¿sí? Entonces, en general, ahí es donde vamos a encontrar este concepto de como lo integral, la fibra, ¿cierto? De combustión lenta. Se refiere a los alimentos que nos entregan almidones o azúcares, ¿ok? Independiente de la semilla, ¿no? Por ejemplo, una lenteja es integral y tiene almidón. Un garbanzo es integral y tiene almidón, me da energía también. El arroz integral también me da energía. La quinoa me da energía. Y todas ellas te dan fibra, te dan aminoácidos, proteínas, te dan omegas, ¿sí? Que esa es la diferencia con una semilla refinada o con el azúcar blanca, que no tiene nada de lo otro. Y de hecho, el azúcar refinado y las harinas blancas van a favorecer mucho a las bacterias que no nos hacen muy bien y a los hongos que no nos hacen muy bien. ¿Ok? Así que a ti no te hace bien, a tu metabolismo ni a tu páncreas, a tu cerebro tampoco, porque nos da adicción, el azúcar, ¿no? Las harinas, y a los hongos y las bacterias también les va a traer malestar. ¿Ok? Y por último, hablar un poquito de las proteínas, en donde en general no hay que comer tantas proteínas, sino que hay que comer variedad de proteínas. En el fondo, variedad de semillas, lo mismo que hemos revisado antes, variedad de vegetales, de fibras o de fuentes de proteínas. Y con eso en verdad todo funciona bastante bien, porque en sí las proteínas, cuando hablamos de proteínas, en verdad estamos hablando de un montón de moléculas que se conocen como los aminoácidos que van a formar las proteínas en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay algunas de estos, más o menos la mitad de estas moléculas, no las podemos crear en nuestro cuerpo. Tenemos que comerlas del exterior. Y es ahí el detalle más grande. Si tú comes mucha proteína repetida, o sea, aminoácido repetido, nos da sobredosis. Y si no comemos de los aminoácidos esenciales, la histidina, la leucina, la isoleucina, el triptófano, la fenilalanina, etc., nos va a dar deficiencia. Si no consumimos de esos, entonces nuestro cuerpo no puede construir y empiezan a haber problemas, partiendo por desnutrición, ¿sí? Entonces, más que cantidad de proteínas, es importante consumir variedad de proteínas, calidad de proteínas. Y en general eso lo vamos a encontrar en las semillas, en las frutas, por ejemplo, los mariscos, las algas, los animales también. Aunque la parte más nutritiva de un animal terrestre, por ejemplo, realmente es el hígado, ¿sí? No el músculo rojo. Ya sabemos que ahora dice la carne roja no es buena en general, ¿sí? Y desde ahí preferir las otras fuentes. Como también los hongos. Los hongos y las algas son excelentes fuentes de proteínas y de omegas, como todas las semillas. ¿Okay? Entonces, para decir un poco, ¿no? Las proteínas sirven para todo nuestro cuerpo, sistema inmune, neurotransmisores, el tejido conectivo, las enzimas del metabolismo, ¿no? Entonces, cuando nos empiezan a faltar de estos compañeros, empieza a quedar la hecatombe, ¿no? Entonces, para ver algún ejemplo acá de este aminoácido que se llama triptófano, acá les pusimos una tablita de cantidades en algunos alimentos. Entonces ya imagínense si alguien solo come arroz con... De hecho, el huevo es bastante nutritivo, ¿no? Imagínate arroz con vienesa, ¿no? Procesado, y de repente un tomatito, una lechuga, te va a faltar de todo en general, ¿sí? Entonces, ¿qué dice del triptófano? Dice, ayuda a evitar estados depresivos y a reducir los síntomas de depresión o tristeza. O sea, si te falta triptófano, puede estar eso influyendo en tu tristeza crónica, en mi depresión, en mi falta de energía, ¿no?
Dado que el triptófano es fundamental para tener buenos niveles de serotonina, que es como la hormona del bienestar, ¿no? O sea, el neurotransmisor del bienestar. Aparte, el triptófano ayuda a regular distintos procesos del sistema nervioso y endocrino para tener un buen sueño, ¿sí? Para dormir bien. O sea, puedo estar teniendo un montón de insomnio también porque me falta triptófano, no solamente porque me estresa un poco el trabajo, ¿sí? O porque tengo muchas cosas en la cabeza, sino porque si te falta no solo vas a tener una cosa en la cabeza, vas a tener 30 cosas y la mitad son inventadas por ti. En el fondo, cuando hay desnutrición, el sistema nervioso empieza como a perder la calma, ¿sí? Dado que, por ejemplo, aminoácidos como este es súper importante, o sea, regula tu sistema nervioso, te da tranquilidad, ayuda a, digamos, regular el proceso del estrés, de la adaptación día a día, las tensiones, etc. Entonces, así como el triptófano, estos aminoácidos esenciales, los omegas, todo esto va a influir en, digamos, en tu bienestar y en tu salud hoy y mañana y pasado mañana y cuando tengamos 70 años, ¿sí? Todo va a ir acumulando hacia allá, ¿vale? Entonces, de ahí los invito a conocer un poquito más, a revisar qué estoy comiendo en mi semana, qué como en la semana. Estoy comiendo semillas, estoy comiendo algas, estoy comiendo huevo, como cereales distintos, ¿cierto? O estoy comiendo súper repetido, súper restrictivo, ¿sí? Y comer sano no es sinónimo de caro o invertir más tiempo, porque si se fijan en general, cuesta más hacer una pizza o una hamburguesa que hacerte un brócoli asado o hacer una ensalada, ¿cierto? O hacer un guiso, ¿no? De verduras, ¿sí? Y así. Entonces, de ahí a empezar a abundar en colores, sabores, etc. ¿Sí? Y de los micronutrientes solamente volver a revisar que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Así como vemos esta imagen que representa en sí lo que hemos venido conversando. Y aquí hay algunos elementos, ¿no? Que para algunos pueden ser más conocidos: la vitamina B12, el magnesio, el ácido fólico, el zinc, la vitamina E, el fierro, el ácido ascórbico, la vitamina A, ¿cierto? Entonces, en general, todos estos elementos, ¿dónde los vamos a encontrar? En los mismos vegetales, en las mismas semillas, ¿sí? En las mismas algas, en el huevo, en los cereales. Por eso es que si comes variado, ese ya es la piedra de oro, ¿no? La piedra filosofal es la variación. Eso te va a dar toda la capacidad para hacer alquimia, para que tu cuerpo haga todo lo que viene haciendo hace miles de millones de años, ¿no? Y luego un pequeño concepto que van a ser los principios activos, que eso se separa un poco hoy en día del nutriente, ¿sí? Para Oriente y la medicina china, la fitoterapia y la nutrición van juntas, se rigen bajo los mismos principios. En Occidente se separa el principio activo o la droga del nutriente o el alimento, pero en verdad el brócoli es medicinal tanto como la albahaca o la menta o la hierba de la plata, ¿no? Entonces, en general, principio activo se va a referir a plantas o alimentos o elementos que modulan o activan o inhiben, digamos, regulan nuestra fisiología y que es muy importante que también estén presentes. Y de aquí tiende a venir la familia de los remedios, ¿sí? Por ejemplo, la alimentación de los alimentos, los remedios de las plantas medicinales y de los minerales, ¿sí? Pero como decía Sun Miao y también Hipócrates y muchos otros, solo si la nutrición no alcanza la dietoterapia, entonces es necesario usar plantas concentradas para limpiar el hígado, por ejemplo, o para eliminar algún patógeno, ¿sí? O para sanar la sangre. Pero en general, con la alimentación podemos llegar al equilibrio y promover nuestra salud hoy y para adelante. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a tener una pinceladita de lo que es la dietoterapia china,
que en sí también es una ciencia, ¿no? Pero que es muy bonita porque se basa bastante en lo que podemos sentir a través de nuestros sentidos y también las ciencias que se ha ido estudiando durante miles de años para ir conociendo los alimentos y las plantas medicinales. Que esta historia para nosotros más o menos comienza en 3000 años atrás, ¿no? 3000 años antes de Cristo, de hecho, con el mito de Shennon, cuando descubre el té verde, ¿no? o la planta del té, y empieza su viaje por la fitoterapia y la nutrición y la alimentación. Y de ahí ha ido evolucionando para entregarnos, digamos, la sabiduría de los 5 sabores, de las cualidades térmicas de los alimentos. Un alimento puede ser caliente, como el ají, por ejemplo, o puede ser frío, como una endivia, o como, por ejemplo, un tomate. Entonces, el calor y el frío están presentes también como energía en los alimentos, ¿sí? Algunos son tibios, otros son neutros, así. Y aparte, los sabores que tienen los alimentos y las plantas nos van a guiar muchísimo en relación a sus propiedades y sus usos. Entonces, acá de los 5 sabores, podemos revisar el más gustado por todos, el pan con manjar, no, que es el sabor dulce. Entonces, para la medicina china, el dulce no es sinónimo exacto de que sea dulce en la boca, ¿sí? Muchos son dulces en la boca, pero en sí dulce se refiere a todos los alimentos que van a reconstituir el yin de nuestro cuerpo, nos van a completar, van a ayudarnos a construir el cuerpo. Son en el fondo los alimentos que nutren, ¿sí? Que te permiten generar sustancias fundamentales y construir tu cuerpo, ¿sí? Entonces, en general, por ejemplo, se dice que el dulce, ¿no? O los alimentos dulces tonifican a la persona delgada, desnutrida y que tiene sequedad. Energiza y relajan al sistema nervioso. Por eso que a veces caemos un poco en el exceso de los dulces refinados, de los dulces malos, ¿no? O que nos dan sobredosis muy rápido, porque también relajan al sistema nervioso. Pero es muy distinto relajarte con un par de cucharadas de azúcar o con el pan de manjar que con zapallo, con zanahorias, con legumbres. O sea, les hago el reto de que si les gustan los queques y eso, hagan un queque, hagan un brownie de garbanzos, hagan un brownie de almendras, ¿sí? Hagan un queque de zanahoria, pero con semillas o cereales integrales, ¿sí? Pueden encontrar lo mismo, pueden hacerse un panqueque de quinoa, con mantequilla de almendras. Entonces, podemos hacerlo, ¿sí? Si es que nos gustan como esto de digamos, las tortas o el mundo dulce, ¿sí? Ahora, todo lo que sea nutritivo en general para la medicina china se considera dulce. Desde todos los granos, los cereales, las legumbres, las carnes también, los lácteos también, ¿sí? Así, pasando por muchas frutas dulces claramente, y tubérculos y raíces, ¿ok? Entonces, en general, fíjense acá, si el dulce es el que tonifica a la persona delgada y seca, y si yo no estoy delgado y no estoy seco, entonces no tengo que comer tanto dulce, ¿sí? O de esta familia, sino que ahí voy y balanceo con los otros sabores, ¿sí? Entonces, solo con los sabores o con esta clasificación de alimentos, tú puedes saber cuáles debería comer más y cuáles debería comer menos. Y de ahí a elegir los que sean saludables y que puedas acceder a ellos. Nada fancy, nada así súper exclusivo, no. Garbanzos, almendras, tomate, zapallo, zanahoria, albahaca, menta. Entonces, del dulce vamos a pasar al sabor que es considerado uno de los sabores, digamos, más depurativos o medicinales, ¿no? Que a veces no gusta mucho, pero a otros gusta mucho, que es el sabor amargo. Lo encontramos en el mate, lo encontramos en los vegetales, lo encontramos en la quinoa, si es que no la lavamos, ¿cierto?
o las hojas verdes y las plantas en general son amargas, ¿sí? La cáscara del limón, la parte blanca, ¿sí? El ajenjo, el cardomariano, la alcachofa, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que el amargo es un excelente sabor para refrescar nuestro cuerpo y para ayudar a disminuir inflamaciones e infecciones. Entonces, por ejemplo, la persona que está más rellenita, más aceitosa, ¿no? Que tiene inflamación, debe comer menos de los dulces y más de los amargos, ¿sí? Pero variar. No te quedas con el mate, ¿cierto? Aunque el mate es muy bueno. Tampoco con el té verde, verde, o con el té negro, sino que variar de los amargos. Los vegetales son amargos, hay cereales amargos, las aceitunas, la chicoria, ¿sí? Y así. Entonces, variar dentro de los sabores, pero claramente aumentar el consumo de aquellos. Y los amargos van a ser muy buenos para limpiar la sangre, bajar la inflamación, ayudar con los cuadros febriles, en los cuadros de exceso o de enfermedad, estados gripales, por ejemplo, ¿sí? Estados de retención de líquido, de hígado graso, del colesterol alto, ¿sí? Y los invito, para los que no conozcan, lean las propiedades de la alcachofa, ¿sí? Se van a sorprender, ¿ok? Entonces, de ahí a que las medicinas orientales dice, usa todos los sabores, ¿sí? No le vamos a mezclar todo siempre junto, pero en general nuestro día a día, nuestra semana, ¿cierto? Y depende de lo que hagamos, tenemos que usar más sabores. Entonces veamos uno bien opuesto al amargo, que es el picante o el pungente. Este sabor, que para algunos no es considerado sabor porque estimula cierto como otros receptores, pero claro que sabe igual, ¿no? Es como el más caliente, el más yang de todos los sabores. Y este calienta, estimula la circulación de la energía del chi, la sangre. Y este es muy bueno para despertar, para estar activos, para mover la energía hacia arriba, hacia la periferia, ¿sí? Por ejemplo, es muy útil en los cuadros donde hay flema, donde hay cansancio, donde hay mocos, mucosidades, también ciertas infecciones, pero sobre todo las que tienen flema y mucosidades, ¿sí? Sinusitis, bronquitis, ¿sí? Pero al mismo tiempo, este sabor nos permite abrir los poros y expulsar los factores patógenos que llamamos hoy en día gripes, resfríos, como la virosis y todo esto. Entonces, dinamiza y activa la circulación de la energía y la sangre. Pero tiene usos muy interesantes. Por ejemplo, dice, en trastornos emocionales como la pena, el chi se hunde, ¿sí? Por lo que se recomiendan alimentos picantes, pungentes, para dispersar el chi. Y es pero súper real, cosa que estés con angustia, con opresión en el pecho, con depresión, y te invitan a comer ahí un buen picante, ¿ya? Es que te despierta, es como levanta muertos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, porque personas que tendemos o que están en procesos de tristeza, de pena, pueden caer en el exceso del picante, ¿sí? Pero picantes hay muchos, y hay algunos que son menos calientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los más cálidos podemos tener al romero, al ajo, al jengibre, la canela, el clavo de olor, el anís, el eneldo, los ajíes, ¿sí? Que van a ser calientes, digamos. Entonces, si yo tengo calor interno, tengo el úlcera gástrica, tengo gastritis, tengo la cara roja, tengo hipertensión, entonces no debería usar los calientes. Pero sí podría usar los que son más neutros o más fríos, ¿sí? Y aquí vamos a tener una mezcla de, para mí son de mis favoritos, la menta y la manzanilla, ¿sí? La menta para la mente, carminativa para el estómago, te despierta, te ayuda con la digestión, te relaja, es súper rica, igual que la manzanilla, ¿no? Y así vamos a tener distintos pungentes que tienen este mismo efecto, pero que movilizan sin calentar,
realmente, entonces pueden ser usados más fácilmente por más personas, digamos, sin tener la ¿Serio? contraindicación del exceso de yang. ¿Ok? Consulta. ¿El merquén dónde cae dentro de esa clasificación? ¿Dónde te imaginas tú? ¿El merquén es como frío o caliente, caliente? Caliente. Caliente, caliente, sí. Súper caliente. De hecho, yo puedo tomar menta todos los días. De hecho, puedo comer ají bastante seguido si es que está vivo, ¿sí? El ají verde, Ajá. por ejemplo, o el ají que está vivo. Pero merquén no puedo comer ya 3 días seguidos o tanta cantidad, porque inmediatamente ya me da mucho yang. Entonces, el merquén es súper rico, es súper dinamizador de la energía, pero es bien caliente. O sea, imagínate un cacho de cabra seco, con semillas de otros elementos y que está más encima tostado o ahumado. Entonces, tiene extra Exacto. yang, ¿sí? Que eso es algo que Perfecto. vamos a conversar un poquito más con los métodos de cocción. Pero en general, el merquén o los ajíes ahumados, vamos a considerarlos yang, o sea, me dan sobredosis tarde o temprano, pero más temprano que tarde. ¿Ok? Dale. Ok, muchas gracias. A ti, Profesor, ¿sí? consulta, la manzanilla me llamó la atención, que esté aquí dentro de los picantes como estimulador de circulación, etcétera, porque en general la manzanilla se toma cuando uno está un poco nervioso y necesita tranquilizarse, entonces como que lo veo acá bueno, yo sabía que era fría la manzanilla, pero me llama la atención que sea como un estimulador. Es que más que estimulador, sí, bueno, pero imagínate que básicamente lo que hacen es ayudar a movilizar el chi y la sangre, ¿sí? Los pungentes en general, ya sean calientes o sean fríos, ¿sí? Entonces mejoran la circulación de chi y sangre, y eso en verdad te calma la mente, ¿sí? Por eso también la menta, por ejemplo, se considera un sedante suave, igual que la manzanilla, ¿sí? Entonces te relajan, pero te dan energía. Por eso la menta, la melisa, la manzanilla son súper buenas para estudiar, para estar atentos, para estar tranquilos al mismo tiempo. Funcionan como ansiolíticos, pero te despejan la mente, ¿sí? Te relajan, pero te activan, pero tampoco tanto en sí, no como el café ni por el estilo, sino que aclaran la mente. Ese podría ser una mejor palabra. Entonces, en sí la manzanilla es un pungente, ¿sí? Me gusta además decir pungente por esto de empujar el chi o el movimiento. Y se va a considerar en el fondo es como tibia, por eso sirve mucho para la cistitis, por ejemplo, ¿sí? O estos enfriamientos de la vejiga, los enfriamientos de la guatita también, para también los cólicos, la indigestión. Siempre vas a ver que plantas como o con mentoles o con sabores medios dulzones van a ser muy buenos para esto. Maravilloso. Muchas gracias, profesor. De nada. Y prueben, menta para la mente, súper así, para despejar, igual que el romero. El romero nomás es más yang que la menta, igual que el tomillo es más yang también, pero estas plantas con mentoles tienden a mejorar digamos, tu despertar, ¿no? Como le dan claridad al espíritu, a la mente. ¿Ok? Entonces, sin más demorar, vamos a uno de los clásicos, ¿no? El salado, que está tan repartido en todas las mesas, ¿no? Del mundo, desde la antigüedad, desde Asia hasta los Andes, ¿no? Los grandes imperios o tribus que siempre han usado y guardado las cosas saladas, la sal en sí, el mar es salado, de ahí viene la sal, para mí, de las mejores, ¿no? La sal de mar. Ahora, el salado va a ser un poco más grande que la sal, ¿m? Pero en general ciertas sales minerales, como las sales de magnesio o la sal de mar, van a tener este sabor. ¿M? Pero también vamos a tener los preparados con sales, como el miso, que aparte es fermentado, la soya, la salsa de soya, la original es un fermentado muy, muy bueno y especial. Los encurtidos, los picles, ¿sí? Que más encima se vuelven ácidos por la generación del vinagre, tienen bastante sal. O sales con semillas, por ejemplo el gomacio, ¿no? El sésamo tostado, que también podrías usar otra semilla, con sal de mar.
¿sí? O sal de mina. Entonces hay distintos salados. Los salados de las algas, de los alimentos del mar, también van a entrar acá. Solo que esos alimentos también son dulces por ser bien nutritivos. Entonces, en general, los salados también deberíamos ampliar el uso de esto. Para mí hoy en día, con las distintas dificultades que tenemos, por ejemplo, con la soya o la sal, ¿no? Está muy bueno el uso de los encurtidos, los picles, que aparte tienen el ácido que vamos a ver que es muy, muy potente y que son salados también, ¿sí? O bien usar sales más integrales como la sal de mar, o sales que tengan más minerales, ¿sí? O sales de magnesio también, o suplementos de sales minerales, ¿sí? O, por ejemplo, la famosa sal de cochayuyo, ¿sí? El cochayuyo hecho polvo también se puede transformar como en una sal, u otros elementos salados, ¿ok? Pero ampliar un poquito más la gama para no caer siempre en la soya, ¿no? En la salsa de soya o en la sal de mesa, que ahí también nos va a generar como sobredosis. ¿Okay? Entonces, en general, los alimentos salados deben consumirse con moderación, sobre todo si son muy salados, pero en general, la sal tiene sus propiedades, ¿sí? El salado tiene sus propiedades. Principalmente ayuda a la digestión, ayuda con el movimiento de los líquidos en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo no pasaría nada si no hay cloruro de sodio en la sangre, pero nada, ¿sí? Todas las neuronas, todas las células, el riñón, bueno, los riñones, todas las membranas celulares usan sodio y cloro, sal, para vivir y funcionar. De ahí que es tan importante. Entonces, en general, variar y no abusar. Ese es como el secreto o el tip que les podría dar. Y en general, invéntense sales de cochayuyos que aparte le dan el poder, o estas sales con frutos secos, hechas polvo, que también le va a dar más nutrición y más calidad a sus salados. ¿Ok? Romy ahí tiene una preguntita, pero después vamos a dejar las preguntas para el final. ¿Ok? Ahí queda un poquito. Romina. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas. Es con respecto a lo que estaba mencionando, que las membranas y las células funcionan con sodio o con sales. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Qué opinión tiene usted, o no sé si ha escuchado, sobre el consumo de agua de mar diluida, isotónica? De forma Claro. oral. Sí. Me gustaría Claro, o sea, saber mira. su opinión al respecto. Ok, gracias por tu pregunta. Claro, Gracias. de hecho pensar así es como todos venimos del mar en un inicio. ¿Por qué no tomar agua de mar, cierto? Claro, el agua del mar tiene muchos minerales, tiene plancton, es como un super suero, ¿no? Pero no se puede tomar así nomás porque está muy, muy hipertónica, o sea, está muy cargada y nosotros los organismos terrestres no podemos tomar más allá de un poquitito. Ahora, si se transforma en una bebida isotónica, eso es distinto, porque isotónico quiere decir que tiene una concentración de sales bastante adecuada, ¿sí? Para tomarla. Entonces, en general hay varias, digamos, experiencias positivas y estudios en el fondo que avalan el uso medicinal de esto. Y en sí, para mí no habría ninguna duda en que si me como sal de mar, me podría tomar un vasito de agua de mar con agua dulce. Y de hecho, para contarles una anécdota, una vez nos regalaron un pescado, estábamos en una isla así media perdida en Brasil, y nos regalaron un pez. No había nada en ese lugar, ¿sí? Más allá de un padre y un hijo con un arpón que estaban compartiendo. Bueno, nos regalaron el pez y no teníamos sal, no teníamos nada. Y se nos ocurrió, ¿cuál es lo más interesante? Bueno, si ponemos el pez en una piedra al fuego, vamos echándole agua de mar, ¿sí? Y quedó pero increíble, o sea, con la sal justa. Y fue como, wow, claro, si tú puedes cocinar como con agua de sal, o sea, agua de mar, digamos, y te da la sal justa,
y así, ¿no? Pero en general es de donde venimos, así que el mar es el útero primigenio, ¿no? Así que bien por ahí, ¿sí? Claramente tiene que estar diluido. ¿Vale? Ok, muchas gracias. De nada. Vale, y nuestro último sabor, el ácido, también conocido como cítrico, ¿sí? Aunque yo generalmente le digo cítrico al aceite esencial, que es ácido, ¿no? O como la cascarita de limón, la cascarita de los cítricos, ¿no? Como también a veces tiene este cítrico la melisa, el cedrón, el jengibre, que tienen un toque a limonado, ¿no? Y el ácido al sabor mismo, muy ligado a las vitaminas y los elementos que tienen esto, ¿no? Entonces así me lo tomo yo nomás, ¿vale? Ahora, el ácido es un sabor muy interesante porque en general lo que te genera en la boca es lo que te genera por dentro, ¿sí? Cuando tú chupas un limón haces como que te aprietas, ¿cierto? Entonces el ácido es el sabor que permite que el cuerpo introduzca, refuerce, como que ayuda a crear el cuerpo, ayuda a absorber los minerales, ayuda a contraer tus tejidos, ayuda a firmar las arterias y el tejido conectivo. Entonces, en la medicina china el ácido tú lo vas a usar para cualquier problema en donde se te escapen las cosas o pierdas resistencia de los tejidos. Por ejemplo, el sudor excesivo, ¿sí? Hemorroides, diarreas, goteos miccionales, ¿sí? Debilidad del piso pélvico, debilidad de esfínteres, puede ser prolapsos, hernias, ¿sí? Y de ahí vamos agrandando, esguinces fáciles, fragilidad capilar, ¿sí? Debilidad del tejido conectivo. Entonces, en el fondo es el sabor que lleva hacia adentro, va a permitir que el cuerpo se afirme, se contraiga, se fortalezca. Y son muy importantes que estén. Occidentalmente conocemos a la vitamina C o el ácido ascórbico presente en estos frutos cítricos, ¿cierto? Y de hecho, en general, sabemos que esa vitamina es la que nos sirve para hacer colágeno y proteínas, como vitamina fundamental. Ahora, la gracia con los ácidos, o el tema fundamental, o las fuentes de estos alimentos, es que tienen que ser más crudos que cocidos, ¿sí? Si tú cocinas estos alimentos, pierden su potencia, ¿sí? Pierden el sabor, en el fondo, que te da su fuerza. De ahí que el jugo de naranja se exprime y se toma al tiro. No se deja esperar, no se calienta, ¿sí? Para que tú puedas obtener todo el poder de este sabor, ¿sí? Por ejemplo, te comes las frambuesas crudas, te da todo su poder. Si las frambuesas las haces mermelada o las cocinas, ya pierden una parte, ¿ok? Entonces, en general, si tú quieres fortalecerte, quieres nutrirte, quieres recuperar sangre y minerales, que los ácidos estén presentes en tu alimentación. Y de ahí también los ácidos de la fermentación. Los alimentos fermentados también son ácidos, ¿sí? O se acidifican. Y esos también son parte de este sabor. Tanto los fermentados como los frutos y alimentos ácidos que estén dentro de tus hábitos. ¿Ok? Y para terminar esta parte, un último aporte, ¿no? Es que para la medicina china también es importante cómo lo cocines. Y eso le va a añadir más yang o más yin a los alimentos. Entonces, en general, entre el vapor, la horneada de baja temperatura, esa horneada que no dora, ¿sí? Eso es súper importante, es muy parecido al vapor, pero un poco más seco, ¿no? Van a estar en el centro. Hervir con abundante agua o blanquear aporta más yin, y ahumar, freír, asar, dorar, grillar, más yang, ¿sí? Entonces vamos a aplicar un poco lo mismo de antes. Si yo tengo mucho cansancio, retengo líquidos, tengo frío, ¿no? Entonces uso alimentos más cálidos y los voy a preparar de manera más cálida, ¿sí?
Entonces, alimentos horneados o al vapor, o ahumados o a la plancha, si es que tengo frío, si es que tengo mucha humedad, si es que tengo mucha mucosidad, etc. En cambio, si tengo más sequedad, tengo calor, tengo hipertensión, ¿sí? Tengo irritabilidad crónica, soy una persona súper yang, que no paro nunca, me va a ser mejor comer alimentos más cociditos, con más agua, o más blanqueados, ¿cierto? O al vapor, así. Máximo hornear, pero tendría que ser con agua. Hornear con agua también dentro ahí del horno. Pero en general, la medicina china y hay más todavía, ¿no? Si esto es una pinceladita nomás, para ellos también importa no solo el sabor, sino cómo lo mezclo, de hecho, luego cómo lo preparo también, y luego, pero eso será para otra charla, en qué momento del día o en qué estación del año usar más un alimento o usar más otro alimento, ¿ok? No vamos a hacer más preguntas por ahora, Clau, porque ya tengo que terminar, ¿sí? Pero gracias. ¿Vale? Entonces, así como nos alimentemos... Un error, hacia llevar la mano. Ya. Así como nos alimentemos, digamos, más desde una visión de los nutrientes, más desde una visión de los elementos, ya ven que en general debemos ser complementarios, integrativos, tener variedad, ¿sí? Y también cómo cocinemos y así, ¿sí? Pero así como nos alimentemos, también hay una parte muy importante que se ha perdido, digamos, porque es parte de nuestra historia, ¿sí? Es parte de la historia de los animales también en la tierra, ¿sí? Que es el ayuno. Así como comemos, no comer, de hecho hace súper bien, ¿sí? Claramente hay ayunos y ayunos, hay ayunos que se hacen mal, hay ayunos que se hacen bien, hay ayunos que se hacen a medias. También hay que aprender, hay que informarse, ¿sí? Cómo hacer mi ayuno, qué es el ayuno intermitente, qué es el ayuno religioso, ¿sí? ¿Cómo son? ¿Qué diferencias tienen? ¿Para qué sirven? Etcétera. Ahora, bien concreto, ¿sí? En general, tenemos mucho más años en nuestra historia de vida teniendo ayunos y grandes momentos sin comer que comiendo tanto como lo hacemos hoy en día. Entonces, la ciencia nos vuelve a demostrar que eso, digamos, se responde al estudiar a las personas, a estudiar a las células, a estudiar a los organismos, y se responde a favor de que el ayuno es necesario y es parte vital de los ciclos de las células, ¿sí? Así como en la antigua China se decía, si le das mucha comida al vaso se enferma, si le das poco se enferma también. Entonces, tiene que haber un balance entre esto, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, el aporte de un japonés que se ganó el Premio Nobel de Medicina en el 2016, que es Yoshinori Ohsumi, que demuestra la autofagia, en el fondo, el comernos a nosotros mismos, alarga la vida celular, alarga la vida del organismo, y es un poco así. En el fondo, las células cuando hay menos alimento, cuando la sangre está más limpia, porque la sangre cuando comemos se llena de comida, entonces cuando la sangre siempre está llena de comida, las células están como intentando guardar eso, ese exceso, ¿sí? Pero cuando hacemos más ayuno, en ese momento, la célula, igual que el sistema digestivo, dice, oh, ahora dediquémonos a limpiar la casa, ¿sí? Entonces empiezan a levantar las alfombras, empiezan a correr los muebles, empiezan a botar lo que se echa a perder, digieren, transforman. Entonces, en esos momentos son donde el cuerpo, el organismo activa y el sistema inmune se aumenta, de hecho, entra en una mayor actividad en donde el organismo empieza a limpiar y empieza a comerse todo lo que por ahí se va acumulando patológicamente, ¿sí? Entonces, de aquí el tip es aprender sobre esto. El ayuno más básico es durante la noche, ¿cierto? Que la última comida sea más temprano y la primera comida un poquitito más tarde, y que se logren, hay unas 12 horas a 14 horas
y ahí en el fondo tú vas viendo, digamos, pero lo primero es informarse, aprender, ¿sí? Porque si yo tengo diabetes, no puedo hacer el mismo tipo de ayuno de la misma manera que alguien que está sano metabólicamente, ¿sí? Entonces, de ahí digamos, a motivarlas, a que también aprendan un poquito así como alimentarnos mejor, también aprender a tener momentos de descanso de la comida para que el cuerpo sane, repare, se ordene, se limpie, el sistema inmune haga lo que tenga que hacer, los microbios bajen un poquito. Entonces así también encontramos esa regulación. ¿Ok? Entonces, así como comer también, el no comer, yin yang, como siempre desde la antigüedad, así como comer cosas cálidas, comer cosas frescas, ¿cierto? Comer cosas rojas, comer cosas verdes. De ahí a esta invitación a darle una mirada más integral, y espero que haya sido también de su gusto, que haya sido un buen momento. Siempre siento que hablo un poquito rápido porque es harta información, pero creo que vamos a hacer un video, esto va a quedar, bueno, grabado, así que ahí se puede ver de nuevo, y voy a compartirle los links también de algunos de los documentales, videos que más me gustan para reforzar esta información, ¿sí? Y siempre invitados e invitadas también a ver la página de nuestra escuela, donde se postulan también charlas, así como esta, el Instagram, los cursos digamos, de formación continua, como el de fitoterapia, fórmulas clásicas de Qin Fang, de la medicina china, y otros más, ¿no? Como los cursos del diplomado, ¿sí? Así que muchas gracias a todos y todas. Me pueden escribir también ahí en el Instagram, cualquier cosa si necesitan, etcétera. Y vamos a ir terminando acá. De todas maneras nos veremos pronto y ahí también lo organizaremos como más cursitos quizás para también ir respondiendo sus dudas y todo, ¿no? De lo que vaya a salir. ¿Ok? Pero aquí quedamos. ¿Sí? Muchas gracias por su participación. Estoy muy contento de Gracias, verles profe. tanto. Gracias, Emilio. Una muy linda clase. Muy buena Sí, presentación. como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Emilio. Profesor, profe. muchas Sí. gracias. Gracias, gracias. Gracias. Chao, gracias. Un abrazo, Emilio. Buenas Gracias. noches. Ya, Muchas así que gracias. Gracias. muchas recetas nuevas y ricas la próxima vez que nos veamos. Sí. Y muchos fermentados y encurtidos. Y encurtido eso. Que estén muy bien. Chao. Igualmente. Igualmente, Chao. Emilio. Gracias. Gracias. Buenas Igual, noches. Chao, buenas noches, muchas gracias.